Hola, muchos saludos, listos ya para la emisión de el discipulado pastoral de esta semana. Mira, vamos a trabajar Hechos, capítulo 22, y son los versos del 17 al 21, pero jugando con el contexto, el párrafo anterior, y es una ocasión donde el apóstol, según aquí, dice que en su experiencia de su angst con Jesucristo, dice que después tuvo una visión, un éxtasis, que se le decía que fuera a dar testimonio, pero que no se lo iban a recibir. Y entonces dice que pues la gente sabía que era un perseguidor. Sin embargo, dice, yo te enviaré a esa gente, a los no judíos. Bueno, yo lo llamo a esta ocasión expiación universal, pero debo hacerte muchas advertencias. Quizás una, pero como muchas. Mira, primero, tú eres un sacerdote porque no tienes más intermediario entre Dios y tú que Cristo. Además, tienes libertad de conciencia, como decimos los bautistas, tú puedes decidir creer o creer como quieras creer. Bien, yo de lo que te voy a hablar es de una trayectoria de 44 años, habiendo pasado por todas las ramas teológicas, ¿sí? Desde fundamentalismo, pietismo, evangelicalismo, evangélico, no evangélico, hasta llegar a la neortodoxia, después de un gran camino académico, docente, pastoral, pero sobre todo de exégeta, de trabajo bíblico, ¿sí? Entonces, te voy a compartir, adrede del texto, de este conflicto de Pablo, su angst, de que se convierte en perseguido, siendo perseguidor, y de que tiene la misión de ir a los gentiles, a quienes no son judíos, que es todo el mundo, menos judíos, ¿verdad? Y bueno, esto de tuve un éxtasis, etcétera, etcétera. Expresión universal. ¿Qué quiere decir? Que en la muerte de Jesucristo, insisto, tú no tienes que tomar lo que yo te digo y, como digo en el instituto, dudarlo, porque estamos manejando la epistemología y decimos como Descartes, decimos dudo, luego pienso, para luego pensar y luego existir, pero todo tiene que ser cuestionado. Por eso lo que yo te voy a decir, no quiero que lo recibas y te lo comas ya, sino que lo digieras, lo investigues, lo trabajes y lo analices con argumentación, porque aquí lo que más me importa son argumentos y no solo decir las cosas porque sí o porque lo digo yo o esas jaladas. He insistido que como denominación y como cristianismo contemporáneo en general, estamos alimentados de contenidos enlatados que no es más que repetir lo que otros han venido diciendo e irnos por las emociones, pero sin tener un sustento exegético, teológico, histórico, menos histórico. Si no hay exégesis en las iglesias, menos va a haber historia. Bueno, entonces mira, cuando digo expiación universal, estoy diciendo que Cristo salvó al universo entero, porque no fue poca cosa lo que hizo el Hijo de Dios. Pero entonces te vas a enfrentar con muchas preguntas. Me vas a decir, bueno, entonces, ¿por qué se pide la fe? ¿O por qué nada más se dice a los que creen en Él? Etcétera, etcétera. Voy a tratar de contestar la amplia gama de preguntas que salen de una afirmación tan radical como la que estoy diciendo. Y sobre todo por la cuestión, entonces, ¿de qué me sirve ser bueno o puedo ser malo y total me voy a ir al cielo? Pero voy a tratar de explicarlo todo. Y el caso de este Pablo, pues es muy bueno, porque era perseguidor y va a pasar a perseguido. Pero bueno, el punto es este. Mira, cuando se dice que para los que creen en Él y tener fe, etcétera, dos cosas muy importantes. La primera, la fe no puede ser una obra, ¿sí? Si alguien dice es que es por mi fe, ya lo convirtió en obra y no es por obras para que nadie se gloríe. La entrega de Cristo es universal y es charis,
gracia, que ya te he dicho que gracia no es favor inmerecido, como se ha dicho por siglos, es mucho más que eso. Y al ser mucho más que eso, pues ya está irrumpiendo Dios en el plano humano. Entonces, Cristo salva al universo entero. Cuando se habla de fe en ese contexto del Nuevo Testamento y de la historia y de la arqueología, te digo, como era la religión nueva, había muchas. El judaísmo era una, el paganismo tenía muchas expresiones religiosas, muchísimas, muchísimas. Por decirte nada más un ejemplo, el zoroastrianismo, que los ángeles, los magos, revelaciones, era muy fuerte y tuvo mucha influencia en el cristianismo. Pero bueno, al hablarte de solo fe en él, primero, no puede ser una obra tu fe. Jamás podemos afirmar que la fe salva a alguien porque ya se convirtió en una obra moral. Y no es eso. El Nuevo Testamento habla de que nunca va a ser por el hombre. Así que no es nuestra fe. Ahora, ¿por qué se pedía fe en el Nuevo Testamento? Para los que creen en él, etcétera. Por esta razón. Al ser la religión nueva, totalmente nueva, todas tenían algo de las otras, pero esta era totalmente nueva. Vamos, hasta se va a desprender del judaísmo con todas sus fiestas, deja de ser eh, un antecedente judaico, aunque nuestra fe es judeo-cristiana, no tiene nada que ver con el judaísmo, ¿sí? Total, se pedía para el proselitismo a la nueva religión. Si había que identificarse con algo, tenía que ser el término fe y meter a la gente en el paquete de cristiano por fe. Pero la fe no salva, no es por obras, y la fe proselitista de la época del Nuevo Testamento era para hacer distinción de las demás religiones paganas. Ahora, lo siguiente. Bueno, entonces puedo ser malo, al cabo la cosa es que Dios salva a todos. Ahí va, mira. Jesús en los evangelios nunca le pidió a la gente ni que creyera en él, ni que alzara la manita aceptándolo como Salvador. Frase totalmente inventada, no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Y es la que se dice. ¿Quién acepta a Cristo como su Salvador? Mira, Jesús lo que le pedía a la gente era que lo siguiera. Y ya te he dicho y ya sabes que seguir quiere significar ser discípulo, porque las dos cosas son una sola en griego, que aquí son dos distintas en castellano. Pero Jesús lo que pedía era seguimiento. Entonces te dijo, lo que espera Dios del ser humano es que siga a Cristo. Eso es lo que se espera. Lo que pasa con Pablo, en su ans, le cae el 20 de que eso es lo que quiere Dios. Entonces, por eso ya entra ese discipulado o seguimiento, porque es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo diferente de mi persona y del Chapo Guzmán o del violador más asesino, más feo? Lo siguiente. Como discípulo, tengo ocasión de la comunión con el Hijo de Dios, que empezó aquí y con que continuará más allá. Bien, ¿qué sucede con el Chapo Guzmán? El homicida, el violador más horrible, no tiene esa comunión, ¿sí? Entonces, al no tener esa comunión, ¿qué va a extender en el reino? Eso, qué quiero darte a entender? Que lo que va a tener es la lejanía de la presencia de Dios, pero está en el reino, porque la expiación universal, Cristo salva a todos. Lo he ilustrado así, como en una fiesta, la gente querida, familiar, importante, es la que está en las mesas más próximas a el cumpleañero, a los novios, a quien sea. Y en las más lejanas, pues están los gorrones, los invitados, de a fuercita, los colados. ¿Me explico? Es la manera de ilustrar las bodas del Cordero, el banquete de las bodas del Cordero. Ahora, ¿por qué? Porque Dios ama y va a salvar a todos, porque es Padre de su creación. Cuando dices en Juan 1:8, no, pero a los que creen les da poder, mira, lo voy a explicar así. Un niño que nace necesita registrarse, pero no deja de ser hijo de sus papás y ni estar vivo. El registro le pone apellido. El hecho de ser un discípulo de Jesús te pone apellido.
pero no te excluye de la paternidad divina. Dios no deja de ser Padre, como Cristo no dejó de ser Dios en el vientre de María. Ahora, el infierno, Jesús habló del Gehenna, del basurero, sí, porque eran las ideas religiosas contemporáneas, contextuales, y en el zoroastrianismo, que era muy fuerte su influencia, pues lo manejaban. Entonces Jesús tenía que usar lo que conocía la gente de su tiempo para ilustrar las verdades eternas. Yo te voy a decir, el infierno es aquí, sí, es aquí. No, nada más ve los noticieros, ve la decadencia, ve lo que se vive. El rescate del infierno es el reino, y el reino es en Cristo la expiación universal. Ahora, oye, es que dice que los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha, que el juicio. Tienes que entender los contextos históricos que se le habla a los judíos, que estaban todavía con el rollo de la ley y esas cosas, porque eran los que se portaban bien. Esos son los ejemplos de los evangelios. Por eso te digo que hay que saber leer la escritura, no leerla completamente como si toda fuera una nota musical pareja, sino que había diferencia, ¿sí me explico? Es decir, para que haya que se module la nota, tienes que saber quién escribe esto, por qué, en qué historia, qué antigüedad, si es Antiguo Testamento, si es Nuevo Testamento, qué tanto de la revelación tenían, todas esas cositas, ¿sí? Entonces, voy a este punto, mira, y es muy importante. Leer la Biblia, no puedes leer con, mira, te lo ilustro así. Hablar de valor, decimos el peso, el euro y el dólar valen, pero no valen lo mismo. Cuando lees las escrituras, si quieres compararte pasajes de aquí y de allá, que lo dijo el profeta, que lo dijo el Salmo, que lo dijo el Evangelio, tienes que entender la ilustración que acabo de dar. No tienen el mismo peso. Todo es inspirado, sí, pero no tiene el mismo peso para poder interpretar y hacer exégesis. Entonces, regreso. El infierno es aquí y ahora, y de eso nos rescata Dios. Entonces, la imagen de el diablo, el malo, lo antagónico, todo eso, vuelvo al zoroastrianismo, que era la influencia más fuerte en aquel tiempo. Ahora, si tú me dices, pero es que el zoroastrianismo es más del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya se habla de Hasatán, del adversario, etcétera, no se habla igual que en el Nuevo Testamento. Hasatán es el adversario, es el enemigo dentro de los hijos de Dios, como dice el relato de Job, y eso es el relato más antiguo del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se maneja diabolos de manera diferente, más como se manejaba en la mitología y en el zoroastrianismo. Entonces yo lo que te estoy diciendo es esto, mira, aún, déjame ponértelo así para que me entiendas, aún el diablo es absorbido en la gracia. Ahora, tú me dices que Jesús dijo, líbranos del malo, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. ¿Y qué peor malo hay que el que mora en uno? Porque por eso la oración modelo dice, líbranos de tentación, guárdanos del malo. El peor malo es uno mismo. Ahora me dices tú, oye, ¿estás diciendo que no hay diablo? No, espérame. Los diablos están y son. ¿Y qué lo contrarresta? El discipulado. Déjame decírtelo de otra manera. El mejor evangelismo es el exorcismo. Ay, bueno, espero que no esté alterando la grabación esos ruidos domésticos. Pero bueno, el caso, para no perder la concentración, es que el mal, como dice Pablo en Romanos 7, está en uno. Y los instrumentos del mal es como emplee uno las cosas, porque las cosas por sí mismas no son malas. Entonces, todas las ilustraciones, incluso la literatura apocalíptica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que es el más famoso, el Apocalipsis, pues te diré esto de que la victoria sí cierra la última carta, las últimas 7 cartas apocalípticas en una sola, el libro de Revelación, la victoria de Jesús, y que no nos dejemos de luchar, que no nos rindamos, porque la victoria de Cristo es segura. Entonces, concluyendo, te digo, Dios en Cristo salva al universo. ¿Quiénes vamos a disfrutar mejor y más el reino? Los discípulos, los seguidores de Cristo, por eso vale la pena. Salva a todos. Entonces yo te quiero pasar pastoralmente esta sobadita de corazón. Toda la gente que amas, toda tu familia,
aunque no sean de golpe de pecho, no estén en una iglesia cantando santo, 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 y no estén con su Biblia Reina Valera en el sobaco, tranquilo, Dios ama al universo y Dios redimió al universo en Cristo. ¿Qué nos debe preocupar? Ser buenos discípulos y buscar que otros sean discípulos, si no buenos, por lo menos discípulos, y salgan de su letargo. Espero haberme explicado, y cualquier duda ya sabes que estoy a tus órdenes en el chat personal. Hasta la próxima emisión, saludos y bendiciones para todos.